A ver si está Juan del otro lado. ¿Qué haces, Valerdi? Diego, un placer volver a hablar con vos. Bueno, el otro día charlamos y decíamos, nos faltaban unos minutos y ahora llegó el acuerdo con el FMI. ¿Cuál es tu opinión mirando las muchas páginas que tiene el entendimiento? No hay sorpresas y respecto a lo que estaban hablando de las tarifas, el problema no es si suben más o menos que el salario, sino qué pasó con el salario en los últimos 6 años. Si el salario está hecho pelota, digamos, desde hace 4 o 5 años, gracias al macrismo, que vos subas las tarifas un poquito menos que lo que suben los salarios no quiere decir que a la gente le alcance. Todo lo contrario. Y obviamente vas a alimentar la inflación, ¿no? Ale. Juan, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Ustedes critican o están en contra de... Te digo, ¿cuál es la salida? Digo, que... ¿quedar en default? ¿Entrar en default es la salida para ustedes? No, estoy hablando de las tarifas. Lo que no se hizo y se debería haber hecho, y en realidad el actual interventor del Enargás sugirió, y el presidente de alguna manera bosquejó con su campaña del 2019, era que había que discutir las tarifas en serio. Es decir, cuánto invertiste, cuánto ganás, cuáles son los verdaderos costos más allá de las facturas apócrifas de empresas que tienen casi todas las concesionarias, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que discutir y no decir si lo paga el Estado o lo paga la gente en base a los esquemas tarifarios que hizo Macri y los cómplices que tenía en los distintos ministerios que eran de las mismas empresas. Esa discusión no se dio, a pesar de que algunos de los que están ahora en la gestión la plantearon. Juan, entonces, y se lo pregunto a Leo también, el otro día hablábamos del contrabando de granos, de cuánto no está recaudando el Estado, y mi pregunta es si en el entendimiento con el FMI se especifica cómo van a crecer los ingresos de la Argentina, tanto que se hablan de cómo se va a reducir los gastos, cómo van a crecer los ingresos de dólares al país. Si hacen cosas muy gruesas, digamos, de menciones como, por ejemplo, revaluaciones, esas revaluaciones le van a pegar fundamentalmente a la clase media, porque la clase alta tiene un montón de mecanismos para esconder las valuaciones o para ponerlos a nombre de empresas. Esas valuaciones le van a pegar a la clase media y va a fomentar a Milei, a Tetaz y a todos los delincuentes que dicen que le cobran demasiados impuestos a la clase media y para el 2023 va a ser un impuesto, digamos, aumentado, pero que no va a mover el amperímetro del gobierno, porque no le estás cobrando a los ricos, no le estás cobrando a las multinacionales, y vas a generar un aluvión de clase media queriendo votar a los que dicen que le van a cobrar menos impuestos, porque en realidad lo que van a hacer es desmantelar el Estado, ¿no? Leo, hablábamos de impuestos justo antes. Me gustaría hacer una aclaración respecto a tarifas. Claramente este no es el esquema tarifario de Macri. Si el esquema tarifario de Macri siguiera en pie, el año pasado los aumentos hubiesen estado en torno al 150%, creo recordar. Así que, primero eso. ¿Cómo se va a crecer? Bueno, el planteo que yo te hacía, Darío, de que no se va a achicar el gasto, al contrario, está escrito que el gasto va a crecer en términos reales, es en aquellos sectores, los economistas decimos que tienen un multiplicador más grande, aquellos sectores que cuando vos invertís un peso, se agranda mucho más la economía. Fundamentalmente, que es lo que viene ocurriendo, todo lo que tiene que ver con la obra pública. Después lo que es el revalúo fiscal, claramente no va contra la clase media porque se apunta a aquellos que pagan bienes personales, que son los deciles más altos de la sociedad, ¿no? Leo, pero te hago una consulta. Respecto al déficit, ¿de qué manera se va a lograr las metas de déficit planteadas por Guzmán y obviamente también planteadas por el FMI? Si de esta manera está diciendo que hay que crecer, que no va a haber ajuste fiscal, ¿cómo se va a lograr ese déficit, las metas de ese déficit? Básicamente, en tu pregunta se esconde la respuesta, en el crecimiento económico. Hoy, hace un par de días, conocimos la recaudación de los últimos meses, 16 puntos por encima de la inflación. Bueno, ahí te empieza a explicar cómo vos vas a ir achicando el déficit. Básicamente, con mayor crecimiento. Y después también eliminando algunas cuestiones que son absolutamente dañinas para la economía, como que gente que no lo necesita reciba subsidios, ¿no? ¿Con eso alcanzaría? No alcanza, es todo eso, es una economía que crezca muy fuerte. Este año el gobierno prevé que nuestra economía crezca el 4%, yo soy de los que cree que puede crecer un poquito más, eliminando algunos subsidios que están mal puestos. Me parece que, a ver, para decirlo sencillo, me parece que estos 2 primeros años no vas a tener problema con las metas fiscales. Ya a partir del tercero y cuarto me parece que esto no alcanza y sí se van a tener que hacer algunas reformas estructurales. Juan, ¿qué pensás? ¿Cómo se va a dar el 2022? El esquema tarifario del macrismo sigue vigente y no hubo subas tarifarias del 150% porque las estuvo pagando el Estado. Guzmán las quiso subir el año pasado al público y a las pymes
para no pagarlos del Estado, y como era un año electoral no lo dejaron, y este año ya lo tenía previsto en el presupuesto aún antes de firmar con el FMI en una suba del 30%. Finalmente va a ser del 20% para los más subsidiados, del 40% para los intermedios y del 200% más o menos para el 10% de la población que efectivamente no debería tener subsidio, pero cuando le saques eso te van a correr mediáticamente de todos los canales. Después, lo que no tengo claro es cómo va a haber crecimiento en los próximos años si el salario real se dejó de decir que se tiene que recuperar y se empezó a decir que lo que tiene que hacer es no seguir cayendo. Un salario real que el macrismo puso en los últimos niveles de Latinoamérica después de haber estado en los primeros niveles. Ya estamos más baratos que China, digamos, desde el punto de vista salarial, y ni hablar del punto de las jubilaciones. Entonces, digo, la reactivación, si va a venir de la mano de los agroexportadores, ello quedó demostrado que no derraman el resto de la sociedad y que hay 40 millones de personas a los que no les llega la exportación. Entonces, digo, una inflación de 30 al 50% en los próximos años, como está puesto ahí en el acuerdo con el FMI, 30 al 47%, y unos salarios reales que no crecen, para mí no dan el crecimiento que ponen ahí. El crecimiento que él acaba de mencionar de la FIP tiene que ver con lo que fue la pandemia y con lo que fue un montón de situaciones de perdón y de rebaja de impuestos asociados a la pandemia, a la cuarentena, y ahora eso no se va a poder sostener en el tiempo como ganando mucho más que la inflación, porque además la FIP tiene que empezar a cobrarle a sectores que Culfa les está prometiendo rebajas impositivas o estabilidad impositiva, y son los mismos sectores que más están ganando con este modelo. Juan, con este acuerdo, más allá de las percepciones, calificaciones que puede tener uno u otro, ¿cómo se baja el 50% o casi 50% de pobreza en este contexto? ¿Con el acuerdo, con los salarios, con las tarifas? Definitivamente con una inflación del 30 al 47% no vamos a bajar de la pobreza, porque por más cosas que vos hagas con la economía formal, la economía informal definitivamente no le va a ganar a esa inflación. Así que cuando vos ponés y planificás una inflación del 30 al 47%, lo que estás diciendo, y lo han dicho muchos economistas, es hay que congelar la distribución del ingreso. Si congelás la distribución del ingreso, lo que haces es congelar la cantidad de pobres en la Argentina y quedarás ahí clavado en el 40-42%, lo cual, desde el punto de vista social, político y económico, es un desastre y un suicidio. Juan, muchas gracias por atendernos. Por favor, un abrazo. Leo, un cierre.